Hola, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el que pues hablamos un poquito acerca de redacción y ortografía para efectos un poquito más, por así decirlo, inmediatos. No he encendido la cámara y además que estoy utilizando otro dispositivo electrónico. Bien, esta semana hablaremos un poco acerca de propiedades textuales, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Que existen tres tipos, tres propiedades textuales que debe tener o debe cumplir todo texto según la función. Habrá una cuarta por ahí, pero digamos que las esenciales son estas tres. ¿Cuáles son? Hablamos de la adecuación, de la cohesión y de la coherencia. En este primer video vamos a hablar un poco acerca de la coherencia. En un segundo video hablaremos de la cohesión y terminaremos hablando acerca de la adecuación. Sin más, pues vamos a ellas. ¿Qué es la coherencia? ¿O a qué hacemos alusión cuando hablamos de coherencia, verdad? Bueno, podemos decir que coherencia se refiere a la conexión y progresión lógica entre las oraciones y entre los párrafos. Los textos, además, deberán avanzar de tal forma que el paso de una oración a otra y de un párrafo a otro transcurra con sentido, con naturalidad, alrededor de una sola estructura temática que facilite la comprensión de los mensajes. ¿Qué significa esto? Bueno, que un párrafo, para que tenga conexión con otro párrafo, debe transitar de manera lógica, es decir, deben estar hablando del mismo tema. Si, por ejemplo, en un primer párrafo estoy hablando de cómo hacer café, en el segundo no voy a empezar a hablar acerca de, qué sé yo, por qué la policía agrede a las personas, ¿verdad? Entonces, porque son dos cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver una con la otra. No habría coherencia. Entonces, hay dos tipos de coherencia. Una coherencia que va dentro del párrafo y la otra coherencia que es inter, interpárrafo, es decir, entre los dos textos que se están uniendo. Bien, hagámonos la pregunta, ¿es coherente el siguiente párrafo? Y dice así, la institución lanzó el libro Monumentos y Esculturas del Rincón Mágico. Hay que recordar que nuestra compañía está comprometida con aportar a la sociedad. Además, su contenido permite apreciar su importancia histórica en la cultura salvadoreña, tanto en sus temáticas como en la innovación de materiales. La descripción de las mismas es plasmada en inglés y español. Pareciera que una oración no tiene nada que ver con la otra, porque en la primera oración se está hablando del lanzamiento de un libro, en la segunda oración se está hablando de qué es lo que hace la compañía, ¿verdad? En la siguiente oración, pues, habla de que el contenido permite apreciar su importancia histórica y cultural salvadoreña, pero ¿contenido de qué? Pareciera que ahí no es coherente ese párrafo. No hay una ligadura entre una oración con la otra. Bien, por ejemplo, la primera oración dice, ¿qué tiene que ver la oración uno con la 2? No hay una conexión, ¿verdad? Lo que ya les decía. ¿Qué tiene que ver la oración 2 con la 3? Tampoco hay una conexión. Eh, las mismas, por ejemplo, en ella dice, en ellas, la descripción de las mismas qué, ¿verdad? Nunca se hace referencia de qué está hablando. Entonces, pareciera que ahí hay una falta de coherencia, ¿verdad? Interna en ese párrafo. ¿Cómo sería lo correcto? Un párrafo coherente diría lo siguiente. La institución lanzó el libro Monumentos y Esculturas del Rincón Mágico. Se trata de un documento, hacemos referencia al libro, de gran valor que expone las diferentes dimensiones de la escultura salvadoreña, espiritual, estética, humana, política, espacial e histórica. Ok, de eso trata el libro. Además, agregamos información, las obras y artistas permiten apreciar su importancia atemporal y sus aportaciones a la cultura salvadoreña, tanto en sus temáticas como en la innovación de materiales. En las 156 páginas de la edición, o sea, del libro, ¿verdad? Se plasma una descripción detallada en inglés y en español de cada una de las piezas.
Ok, esto tiene más sentido porque se entenderá que todo el párrafo está hablando de lo mismo, del lanzamiento del libro y que el libro trata de X, Y, Z cosa. Bien, pero también puede haber una coherencia local y una coherencia global. La anterior se trataba de una coherencia local, ¿verdad? Esta es la referida que se hace presente dentro de las oraciones y los párrafos, es decir, que lleven un orden lógico dentro de un párrafo las oraciones. Por ejemplo, nunca me imaginé cómo eran los trenes. A veces escuchaba historias. Todos los días soñaba. Una mañana los vi, pero no me sorprendió nada. Ok, pareciera que la segunda oración no tiene nada que ver con la primera. A veces escuchaba historias. ¿Historias de qué? ¿A qué está haciendo referencia? Todos los días soñaba. Sí, pero todos soñamos, ¿verdad? O bueno, no todos soñamos, pero la mayoría tenemos sueños recurrentes. Entonces, ¿a cuáles sueños se está haciendo referencia? Una mañana los vi. ¿El qué vio? Un párrafo coherente sería el siguiente. Nunca imaginé cómo eran los trenes. De pequeño me contaban las anécdotas que en ellos pasaban. ¿En ellos cuáles? En los trenes, ¿verdad? Soñaba ver uno todos los días. Se entenderá que sigue hablando de los trenes, ¿verdad? Por fin pude hacerlo aquella mañana. ¿Cuál mañana? No dice, pues, pero alguna mañana. La verdad, no son la gran cosa. Se entenderá que todo el párrafo está hablando de los trenes, la experiencia con los trenes. En cambio, el párrafo anterior, aunque a lo mejor el autor quiera dar a conocer que está hablando de eso, de los trenes, pues no logra hacerlo por la forma en la que lo ha escrito. Pero también puede haber una coherencia global o también conocido como coherencia externa. Y esta es la referida a la relación que hay entre un párrafo con otro párrafo, es decir, que todo texto tenga una idea central y los párrafos vayan en torno a esa idea central, que ambos párrafos estén hablando de lo mismo. Por ejemplo, el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos parecen hojas cuando llueve. Miguel tiene esperanza que su padre regrese. Le gusta ir al mar y sentarse solo a verlo. Estos dos párrafos no tienen ni coherencia local ni coherencia externa, ¿verdad? Porque el primer párrafo, ¿qué tiene que ver con la esperanza de Miguel? Ninguna, ¿verdad? En cambio, si lo redactamos de la siguiente forma, a lo mejor pues sí tenga coherencia. El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua turbulenta porque estaba embravecido el mar. Miguel, sentado en el muelle, ok, se entiende que estaba viendo el mar, ¿verdad? Esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco. Está hablando que los barcos, hay una relación con el párrafo anterior, con la mirada, ¿verdad? Bien, entonces, es importante tener en cuenta que existe una coherencia. Hay una coherencia local, interna del párrafo, que una oración debe estar relacionada con la otra, debe haber un sentido lógico y también un párrafo con otro párrafo deben estar hablando del mismo tema. No necesariamente desarrollando la misma idea, pero sí hablando del mismo tema. Muy bien, en el siguiente video hablaremos un poco acerca de la cohesión que también está relacionada con la redacción de textos. Esto es todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.